Los viajes escolares al extranjero son algo habitual para los adolescentes europeos. Nuevos lugares, cultura, experiencias. En verano, miles de niños se dispersan por diferentes países bajo la supervisión de sus profesores. Es un sistema que ha funcionado durante décadas. Pero a veces, en este sistema aparece una grieta y a través de ella se cuela una pesadilla. La Bretaña en verano es una de las regiones más pintorescas de Francia. Colinas verdes, la costa, pueblos antiguos. Un lugar seguro y tranquilo al que cada año acuden escolares de toda Europa. El verano de 1996 no fue una excepción. A mediados de julio llegó un grupo de Cornualles, 40 escolares ingleses acompañados por 5 profesores. Entre ellos estaba Caroline Dickinson. El primer viaje a otro país europeo es un acontecimiento para cualquier adolescente. La niña observaba todo a su alrededor con interés, absorbiendo nuevas impresiones. Giraba la cabeza cuando el autobús pasaba junto a casas de piedra con tejados inclinados. Fotografiaba las calles estrechas. Pegaba la cámara a la ventana para evitar los reflejos en el cristal. Lo único que la entristecía era que su mejor amiga no había podido ir. Sus padres no la dejaron en el último momento. La madre le pidió a una profesora que cuidara de su hija. Sin embargo, a pesar de su ligera timidez, Caroline se adaptó rápidamente y se hizo amiga de los demás chicos. Reía en el autobús, compartía chocolatinas. El grupo se dirigió al pequeño pueblo de Plaine-Fougère. Los organizadores habían reservado allí un albergue juvenil, un hostal para 40 personas. Plaine-Fougère es un lugar diminuto, unas pocas tiendas, un par de bares, poco más de 3.000 habitantes. Las calles están desiertas después de las 7 de la tarde. Las farolas se encienden raramente. Los lugareños se conocen todos. Se saludan al encontrarse, se detienen para hablar del tiempo. Para Caroline, acostumbrada a los pueblos ingleses, esta tranquila campiña francesa le parecía algo especial, casi de cuento de hadas. El aire olía a mar y a hierba recién cortada. El 18 de julio, el grupo se instaló. El edificio del albergue era antiguo, con gruesos muros y vigas de madera bajo el techo. La niña disfrutaba pasando el tiempo con sus nuevos conocidos. Se hizo especialmente amiga de Camilla. Resultó que era de un colegio vecino, pero era como si se conocieran de toda la vida. Eso sí, las alojaron en habitaciones diferentes. En la de Camilla había literas, y Caroline decidió quedarse a dormir allí. Trajo su colchón y lo extendió en el suelo, entre las camas. El saco de dormir era azul, con el escudo del colegio cosido. Las niñas hablaron durante mucho tiempo antes de dormir, en susurros, para no molestar a las demás. Hablaban de los chicos de su grupo. Hacían planes para el día siguiente. Luego cantaron en voz baja una canción sobre las estrellas, hasta que empezaron a quedarse dormidas. Sus voces se fueron apagando, las palabras se confundían, la respiración se volvía más regular. Camilla fue la última en cerrar los ojos. Fue el último momento de calma de aquella noche. Por la mañana, cuando todos se despertaron, Caroline estaba donde se había acostado, en el suelo, entre las camas, pero su postura era extraña, completamente diferente a como estaba cuando se durmió, antinatural. Un brazo echado hacia atrás por encima de la cabeza, el otro apretado en un puño, los ojos muy abiertos, mirando al techo, una mirada perdida. La llamaron, pero no hubo reacción. Le tocaron el hombro y estaba fría, rígida, la piel cerosa, con un tono grisáceo. En la habitación se oyó un grito, no de inmediato. Primero hubo una pausa,
de unos 2 segundos mientras el cerebro procesaba lo que veía. Luego, el grito. Llegaron los profesores corriendo. La primera en entrar fue una mujer en bata, con el pelo revuelto. Lo que vieron los dejó en shock. Una de las profesoras se agarró al marco de la puerta. Las piernas le flaquearon. Llamaron a la policía de inmediato. Marcaban el número con dedos temblorosos. Los gendarmes que llegaron comprendieron al instante lo que había sucedido. Una mirada experta recorrió la habitación y se detuvo en la escena. Las circunstancias eran espeluznantes. Todo el pueblo de Pleine-Fougères se paralizó de horror. Algo así nunca había ocurrido allí. El último delito había sido una pelea en un bar hacía unos 20 años. Los niños estaban en tal estado que era imposible hablar con ellos. Se sentaban en silencio, ausentes, mirando a un punto fijo. Algunos se abrazaban las rodillas. Una niña se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez. La habían tratado con crueldad. Las consecuencias de lo ocurrido eran irreversibles. En el fondo de su garganta encontraron una bola de algodón que le había bloqueado las vías respiratorias. El médico forense la extrajo con cuidado con unas pinzas y la metió en una bolsa de plástico. Caroline era una alumna aplicada, trabajadora, con buenas notas. Siempre llevaba el boletín de notas a casa con orgullo. Era buena, compasiva, tocaba el clarinete en la orquesta del colegio. Se sentaba en la primera fila de la sección de vientos. Una chica normal. Lo sucedido conmocionó a todos, a las familias de los niños y al tranquilo pueblo francés donde nunca había ocurrido algo semejante. Los habitantes locales parecían petrificados. Hablaban en susurros, incluso en casa, a puerta cerrada. Tenían miedo de pronunciar en voz alta lo que había pasado. Evitaban el edificio del albergue, cruzaban a la otra acera. El caso presentaba muchos puntos inexplicables. La pregunta principal era: ¿cómo entró el agresor en una habitación donde dormían 5 personas, pasó desapercibido y atacó a la víctima sin despertar a nadie? ¿Cómo fue posible hacer eso? Entrar, cometer el acto, salir y que nadie oyera nada. ¿Cómo pudo entrar en el edificio sin que los profesores y la seguridad se dieran cuenta? La respuesta se encontró rápidamente, demasiado rápido para ser tranquilizadora. Por normativa de seguridad contra incendios, las salidas de emergencia no podían estar cerradas con llave. Algunas de ellas, de hecho, estaban sin vigilancia. Simplemente una puerta con un letrero descolorido que decía «Salida de emergencia», con la pintura verde desconchada. Cualquiera podría haber entrado por esas puertas sin obstáculos. Un empujón y ya está. Ni siquiera requería esfuerzo. Las bisagras estaban engrasadas, no chirriaban. Cuando las chicas de aquella habitación se recuperaron un poco, la policía pudo interrogarlas. La conversación tuvo lugar en la cocina, lejos del lugar de los hechos. Les trajeron té dulce. 2 de ellas recordaron detalles extraños. Una se despertó durante la noche. El reloj de la pared marcaba las 4:10 y oyó unos gemidos suaves, sonidos de movimiento provenientes de donde estaba Caroline, ahogados como a través de una almohada. Pensó que su compañera simplemente estaba teniendo una pesadilla y volvió a dormirse. Se giró hacia el otro lado, se subió la manta y cerró los ojos. La otra, más o menos a la misma hora, quizás un poco más tarde, quizás un poco antes, no lo recordaba con exactitud, vio una sombra deslizarse por la habitación hacia la salida. Una silueta
casi imperceptible en la oscuridad, alta, encorvada. Pensó que una de las chicas había ido al baño, o quizás una de las profesoras se había asomado para comprobar que todo estuviera bien. No hubo gritos, nada que la hiciera alarmarse, los ruidos nocturnos habituales de un albergue. La respiración de los que dormían, el susurro de las sábanas. En algún lugar goteaba un grifo. La investigación reconstruyó una imagen aproximada de los hechos. Aquella noche, Caroline dormía en el suelo entre dos literas. Quería estar cerca de sus amigas. Alrededor de las 4 de la madrugada del 18 de julio, un desconocido entró en el albergue por una puerta sin cerrar. Posiblemente ya había estado allí antes, estudiando el edificio. Sabía dónde estaba todo. Subió las escaleras, lenta, cuidadosamente. Los escalones no crujían. El edificio era relativamente nuevo. Vio a la niña durmiendo en el suelo. La eligió porque estaba apartada de las demás. Era la más fácil de alcanzar. Le metió una gran bola de algodón en la boca, probablemente para que no gritara. La había traído consigo, preparada de antemano. La trataron con crueldad. Actuó en silencio, metódicamente. Luego, el sensor de movimiento se apagó y la luz se extinguió. El pasillo se sumió en la oscuridad. El temporizador era de 15 minutos sin movimiento. Aproximadamente en ese momento, una de las profesoras miró por la ventana, despertada por algún ruido. ¿Un golpe? ¿Un chirrido? ¿El sonido de un motor? No podía decirlo con certeza. Se frotó los ojos, se levantó de la cama y se acercó descalza a la ventana. Apartó la cortina. Vio una motocicleta alejándose del edificio. El faro trazó una franja amarilla en el asfalto. La luz trasera roja se disolvió en la oscuridad. Pensó que simplemente alguien había pasado de largo, quizás un vecino volviendo a casa tarde. Por si acaso, la mujer revisó las habitaciones. Caminó descalza por el pasillo, con las tablas del suelo frías bajo sus pies, y se asomó por las puertas entreabiertas. Todos los niños estaban en sus camas y parecían dormir. La respiración era regular y silenciosa. Alguien roncaba suavemente. Alguien murmuraba algo en sueños. No encendió la luz para no despertar a todos. No había motivo. Volvió a su cama. Se tapó con la manta. Más tarde, fue a partir de su testimonio que se elaboró el primer retrato robot del sospechoso. Recordaba la cara a la luz de una farola. Un segundo, no más, pero lo recordaba. La investigación se llevó a cabo en el más absoluto secreto. No se divulgaron detalles. A los padres de los otros niños se les informó lo mínimo, solo lo esencial. Hubo un incidente, se está investigando, los niños están a salvo. Lo mismo para los lugareños. En el bar se hablaba en susurros, pero nadie sabía nada a ciencia cierta. Esto contrastaba drásticamente con la práctica británica, donde en tales casos se celebran conferencias de prensa y se solicita la colaboración ciudadana para recabar información. Cámaras, micrófonos, llamamientos a testigos. Sin embargo, el enfoque francés dio resultados sorprendentemente rápidos. Apenas 2 días después se anunció: un hombre que confesó lo sucedido con Caroline Dickinson ha sido detenido. La noticia llegó el miércoles por la mañana. El sospechoso resultó ser Patrice Padet, un hombre de 40 años sin hogar y con antecedentes penales. Inmediatamente lo investigaron. El hombre tenía condenas por malos tratos y agresiones.
una lista de 3 páginas. Además, era adicto al alcohol y a las drogas. Su estilo de vida también levantaba sospechas. Dormía donde podía, en parques, bajo puentes, a veces en edificios abandonados. Lo habían visto por la zona esa semana. Un testigo afirmó que Padé había estado pidiendo dinero cerca de la tienda el día antes de los hechos. Pero de Caroline se había logrado recoger material biológico del agresor, ADN. Se tomaron muestras de Padé para analizarlas y compararlas. Un frotis bucal, una muestra de sangre. Los resultados llegaron a los pocos días. Un sobre sellado, con el sello del laboratorio. No había coincidencias. 0%. Ni un solo marcador. El principal sospechoso fue descartado y eliminado de la lista. Se disculparon y lo dejaron ir. No había otros candidatos. La investigación volvió al punto de partida. 0 pistas. Un callejón sin salida. Los restos de la víctima fueron enviados a sus padres en Inglaterra después de todos los análisis forenses. Un ataúd de zinc, los documentos para el traslado. El ataúd fue sellado. La última vez que verían a su hija sería en fotografías. Una multitud acudió al funeral. La iglesia no podía acoger a todos. La gente se quedó fuera, en el cementerio. Todos esperaban que encontraran al culpable rápidamente. El sacerdote habló de ello en su sermón. Pero pasaron varios meses y nada. El verano dio paso al otoño. Pasó un año y la misma historia. La investigación se estancó, sin noticias, sin novedades. Los archivos yacían en un cajón. La policía francesa comenzó a ser criticada por su falta de profesionalidad y su enfoque erróneo. Artículos en los periódicos ingleses habían centrado todos sus esfuerzos en Patrice Padé, que resultó ser inocente, y dejaron escapar al verdadero culpable. La inacción de la policía obligó al padre de Caroline, John Dickinson, a viajar él mismo a Bretaña en el aniversario de lo ocurrido. Compró un billete de ferry, cruzó el Canal de la Mancha y llegó al pueblo en un coche de alquiler. Agradeció públicamente a los lugareños por su ayuda, recordó la tragedia e instó a que se comunicara cualquier información, por insignificante que pareciera. Su voz temblaba. Leía de un papel que había escrito en casa, ensayando frente al espejo. Suplicaba ayuda para atrapar al culpable. Estaba de pie en la plaza, frente al albergue, en el mismo lugar donde se habían llevado a su hija un año antes. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban. Una anciana se santiguó. Los padres estaban furiosos con el trabajo de los detectives franceses. Ninguna transparencia, ninguna participación ciudadana. Apenas buscaron testigos. No hubo anuncios en la televisión. Era como si hubieran archivado el caso y lo hubieran olvidado. Una carpeta en una estantería, acumulando polvo. Entonces, los padres iniciaron su propia investigación, a pesar de que apenas hablaban francés y no tenían ni idea de cómo funcionaba el sistema judicial en Francia. Lo estudiaron todo desde cero. Contrataron traductores. Pagaban 100 libras por hora. Leyeron las leyes, el Código de Procedimiento Penal francés, un libro grueso con tapas azules. Llamaron a abogados internacionales especializados en casos transfronterizos. Les llevó mucho tiempo, pero la conclusión fue la misma. Los métodos utilizados eran extremadamente ineficaces.
Los padres quedaron consternados al descubrir que incluso las huellas dactilares en la escena del crimen se habían recogido de manera negligente. El técnico llegó 3 días después, cuando la mitad de las superficies ya habían sido limpiadas. Los primeros días, los investigadores simplemente iban de casa en casa hablando con los residentes. Hacían preguntas generales. ¿Vieron algo sospechoso? Apenas tomaban notas. La libreta en el bolsillo permanecía cerrada. Sin embargo, el detective principal se negó a recoger muestras de ADN de todos los hombres del pueblo, que no eran tantos, quizás 300 o 400. Dijo que violaría los derechos de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que el agresor actuó con frialdad y premeditación, esto parecía absurdo. El padre de la víctima estaba convencido. El culpable vivía allí o en algún lugar cercano, conocía perfectamente la zona. De lo contrario, no habría podido entrar y salir tan fácilmente sin ser visto. Sabía qué puertas estaban sin cerrar. Conocía la distribución del edificio. Quizás incluso había estado allí antes, estudiándolo. Cuanto más se sumergían los padres en el trabajo de la policía francesa, más se indignaban. Cada nuevo detalle echaba más leña al fuego. Finalmente, se dirigieron al Ministerio de Asuntos Exteriores para presionar a la cúpula de las autoridades francesas y conseguir una investigación adecuada. Una carta oficial con membrete. La campaña que desplegaron dio sus frutos en agosto de 1997. Artículos en los periódicos. The Times salió con un titular en primera plana. Cartas a los funcionarios. Una petición recogió 5.000 firmas. Los medios de comunicación arremetieron contra los gendarmes con críticas. Esto incluso llevó a que los detectives que llevaron el caso inicialmente fueran apartados. En silencio, sin anuncios, simplemente un día dejaron de trabajar en el caso. El nuevo investigador principal vio de inmediato los errores cometidos. Abrió la carpeta del caso y se limitó a negar con la cabeza. Se decidió revisar las escasas pruebas y volver a comprobar la mayor parte de la información. Ya había pasado más de 1 año desde el suceso, por lo que fue complicado. La memoria de los testigos se había desvanecido. No recuerdo con exactitud. Creo que, quizás, los detalles se habían vuelto borrosos, como una fotografía bajo el agua. Los testigos clave fueron interrogados de nuevo. Los invitaron a la comisaría, les ofrecieron café. Con sus testimonios se elaboró un retrato robot actualizado del presunto culpable. El dibujante trabajó 2 días, las líneas del rostro más precisas, los detalles más nítidos, la forma de la nariz, el corte de los ojos. La información se hizo pública de inmediato para no repetir los errores anteriores. Se pegaron carteles por toda la región. Además, el tribunal accedió a la petición de los padres de realizar una recogida masiva de ADN de todos los hombres de la localidad donde murió su hija. El juez lo meditó durante un tiempo y luego firmó la orden. Se convirtió en el primer caso de esta magnitud en la historia forense de Bretaña. El padre de Caroline estaba convencido de que el criminal era un lugareño. La lógica era simple. Conocía la distribución del edificio, sabía la hora en que todos dormían. Pero cuando se compararon las muestras, no se encontraron coincidencias. Uno a uno, los hombres fueron descartados. Se analizaron 350 personas y todas estaban limpias. Hubo que buscar otros enfoques, ampliar la zona de búsqueda. No solo el pueblo, sino también los alrededores. Un radio de 30 kilómetros.
Y fue entonces cuando el nuevo detective descubrió una curiosa conexión con un caso en la ciudad vecina de Saint-Malo. Resultó que la misma noche en que Caroline fue atacada, un desconocido entró en un albergue juvenil en Saint-Malo donde pernoctaban unos estudiantes. También habían venido a Bretaña de excursión, al igual que los escolares ingleses. El desconocido entró en una habitación donde dormían 4 adolescentes. La puerta estaba entreabierta, pero lo vieron de inmediato. Encendieron la luz y armaron un escándalo. El grito despertó a toda la planta. Huyó. Salió corriendo al pasillo y desapareció. Bajó las escaleras a toda prisa, sin siquiera intentar dar una explicación. Su comportamiento coincidía con lo que había ocurrido en el albergue donde Caroline fue atacada. El mismo modus operandi, la misma manera, la misma seguridad en sus movimientos. Probablemente, tras el intento fallido en Saint-Malo, el agresor recorrió 25 kilómetros y encontró una nueva víctima. La distancia en motocicleta es de media hora. Al igual que otras pistas importantes, esta información fue completamente ignorada en la investigación inicial. Simplemente no conectaron los dos incidentes. Diferentes ciudades, diferentes gendarmerías, la información no se comparte. Como en Saint-Malo nadie resultó herido, había pocos datos. Se presentó una denuncia, pero el caso se cerró una semana después. Sin embargo, los 4 testigos de aquella habitación vieron al probable culpable de cerca y con la luz encendida. Su cara, su ropa, una chaqueta oscura, vaqueros, su complexión, de estatura media, delgado. Los encontraron y los interrogaron. Uno ya se había vuelto a casa, en Alemania, así que tuvieron que contactarlo por teléfono. Ayudaron a precisar el retrato robot. Los pómulos un poco diferentes, la barbilla más afilada, el pelo más corto, casi rapado. La información sobre el sospechoso, un delincuente que acecha en albergues juveniles, se difundió por toda Francia. Se enviaron faxes a todas las prefecturas. Se envió una circular a todos los establecimientos de este tipo. Estén alerta, comprueben las puertas, pongan cerraduras adicionales. Paralelamente, comenzaron a recopilar información sobre casos similares, agresiones, malos tratos, allanamientos ilegales en albergues. Llamaron a los hostales, interrogaron a los administradores. Había pocos datos, pero la lista de sospechosos crecía gradualmente. A finales de 1997 se contaban unos 3.000 hombres de la región que podrían estar implicados. Una lista en una hoja de cálculo de Excel, con cientos de filas. Para encontrar al verdadero culpable, había que someterlos a todos a pruebas, tomar muestras de ADN y compararlas. Tal cantidad de análisis llevó casi 2 años. Un trabajo lento y minucioso. Se citaba a cada uno, se tomaba una muestra, se esperaban los resultados del laboratorio. Los investigadores trabajaban meticulosamente. Pronto se dieron cuenta de que en los expedientes del caso aparecía regularmente el mismo nombre: Francisco Arce Montes, una y otra vez. Diferentes casos, diferentes años, pero el mismo nombre. Un ciudadano español de 47 años con un extenso historial delictivo por toda Europa. El dossier era grueso, la carpeta no cerraba. Fue arrestado por primera vez en Alemania en los años 80. Le cayeron 5 años por malos tratos. Cumplió 3 y medio y salió en libertad condicional. Luego hubo una agresión en los Países Bajos, varios meses de cárcel. Al final, una sentencia suspendida. El siguiente arresto,
En 1994, en Francia, por un intento de agresión en un albergue juvenil. Su descripción coincidía exactamente con el retrato robot elaborado a partir de los testimonios, de los testigos. Estatura de 1,75 m, complexión delgada, rasgos faciales angulosos, con pómulos prominentes. Cuando los detectives estudiaron el expediente criminal del hombre, descubrieron que tenía al menos 10 episodios en toda Europa y siempre actuaba siguiendo el mismo patrón. Su modus operandi era reconocible. Todos los delitos eran malos tratos a niñas y adolescentes en albergues juveniles, siempre de noche, siempre a través de puertas sin cerrar. Nunca forzaba ni rompía nada, simplemente encontraba una puerta abierta y entraba. Desafortunadamente, no fue posible seguirle la pista de inmediato. Probablemente la razón era que el hombre era un inmigrante, se movía constantemente entre países y podía estar en cualquier lugar de Europa e incluso fuera de ella. Sin domicilio fijo, sin dirección, sin dejar rastro. Pagaba en efectivo, no se registraba en ninguna parte. A finales de los 90, el nombre de Francisco Arce Montes era conocido por todas las fuerzas del orden de Europa. La Interpol le abrió una ficha, pero fue como si se hubiera enterado de que lo buscaban en relación con el caso de Caroline y desapareció. Hasta principios de los 2000 no hubo rastro de él. Las cámaras no lo captaron, los testigos no lo vieron. El hombre era el candidato ideal de toda la lista de sospechosos, pero para estar completamente seguros y descartar a los demás era necesario atrapar a Francisco y tomarle una muestra de ADN. Mientras tanto, las comprobaciones continuaban. Uno a uno, los nombres de la lista de 3000 eran tachados. El trabajo avanzaba lenta, pero metódicamente. Francisco se escondía con tanto éxito que incluso los padres de la víctima dudaron en algún momento de si sería posible encontrarlo. Los años pasaban. Caroline ya sería una adolescente. La esperanza se desvanecía, pero no se rindieron. Todo cambió el 1 de abril de 2001, casi 5 años después de lo ocurrido a Caroline. Ese día, un periódico inglés publicó otro artículo sobre la muerte de la niña, pero esta vez con detalles, el nombre y la foto del principal sospechoso, Francisco Arce Montes. Una fotografía en blanco y negro, la mirada de lado, el pelo muy corto, una cicatriz sobre la ceja. Ese mismo día, un oficial de inmigración del aeropuerto de Estados Unidos fue a almorzar. Compró un sándwich en la cafetería y se sentó en una mesa. Cogió un periódico que algún turista había dejado en la mesa y se topó con el artículo sobre la tragedia de Caroline. Pasaba las páginas mientras masticaba el sándwich. Al hombre le sorprendió que después de tantos años el criminal aún no hubiera sido encontrado. 5 años era un tiempo enorme. Vio por primera vez el nombre del principal sospechoso. Por curiosidad, decidió comprobar si este Francisco Montes había visitado alguna vez Estados Unidos, solo para asegurarse. Era un trabajo rutinario y le apetecía algo interesante. Introdujo el nombre en el ordenador. Búsqueda en la base de datos. El cursor parpadeaba. Para su asombro, encontró de inmediato un apellido muy similar: Arce Montes. La fecha de nacimiento y la foto coincidían exactamente con los datos del periódico. Era la misma persona. El corazón se le aceleró. Siguió investigando y descubrió que este hombre había sido arrestado en Florida apenas 2 semanas antes. El sospechoso había sido detenido en Miami Beach durante otra agresión. Una tarde de marzo, un grupo de estudiantes de Chile estaba de vacaciones allí.
Todos se alojaron en un albergue juvenil en la costa, a unos cientos de metros de la playa. Un edificio antiguo, con la pintura desconchada, los balcones oxidados. Esa misma noche, un desconocido entró en una de las habitaciones. La puerta no estaba cerrada con llave. Las chicas habían salido al balcón a fumar. 2 estudiantes lo sorprendieron. Volvieron antes de lo que él esperaba. Le preguntaron qué hacía allí. Sus voces eran agudas, asustadas. Una cogió el teléfono. Él dijo que se había equivocado de habitación y desapareció de inmediato. Salió al pasillo casi corriendo. Las chicas se alarmaron, pero no presentaron denuncia. Pensaron que el hombre simplemente estaba borracho y de verdad se había equivocado de puerta. Olía a alcohol. Quizás era un turista perdido. Sin embargo, al día siguiente, en el mismo hostal, vieron a un hombre que encajaba con esa descripción. El administrador lo reconoció, lo había visto en el pasillo el día anterior. Lo volvieron a sorprender en una habitación ajena, comportándose de manera sospechosa. Estaba de pie junto a una cama, mirando a una chica que dormía. Simplemente de pie, mirando. Lo vieron sobre las 2 de la madrugada, después de lo cual volvió a desaparecer, alegando que se había equivocado de número. El segundo grupo, 4 estudiantes irlandesas, llamó inmediatamente al servicio de emergencias, denunciando un allanamiento y lo ocurrido. El operador tomaba nota, hacía preguntas. Una de las chicas afirmó que la habían forzado a hacer algo que la ponía en una posición extremadamente vulnerable. Entregó su ropa interior para ser analizada y aceptó todas las pruebas necesarias. Hablaba en voz baja, con la mirada en el suelo, las manos apretadas en puños. La policía localizó al misterioso delincuente al día siguiente, cuando una de las estudiantes irlandesas lo reconoció. La chica había estado en la habitación en la que él irrumpió, y ahora veía a ese tipo sospechoso paseando junto a la piscina como si nada. Pantalones cortos, camiseta, gafas de sol. Estaba tumbado en una hamaca, leyendo una revista. Llamó inmediatamente a la policía. Le temblaban las manos, apenas pudo marcar el número. Lo detuvieron. 2 policías se acercaron a la piscina y le pidieron la documentación. Curiosamente, en el primer contacto con los detectives se negó a dar su nombre. Se quedó en silencio, miraba a la pared, la mandíbula apretada. Entonces lo llevaron a la comisaría de Miami para interrogarlo. Le pusieron las esposas y lo metieron en el coche. El desconocido negó su implicación en los extraños sucesos del hostal. Se sentó relajado, con una pierna cruzada sobre la otra. Durante la conversación con los policías, acabó diciendo su verdadero nombre, Francisco Montes. Contó que viajaba solo. Había pasado mucho tiempo en Sudamérica, en países europeos, incluidos Alemania y Francia, y ahora recorría los Estados Unidos. Enumeraba ciudades, fechas. Durante el interrogatorio, hizo comentarios extraños y comprometedores. Insistió en que no había hecho nada ilegal, que simplemente, estando borracho, había entrado por error en habitaciones ajenas. Francisco preguntó varias veces con irritación si la masturbación era ilegal en Estados Unidos, insinuando que sus acciones eran inofensivas. Su voz se fue haciendo más fuerte, golpeaba la mesa con el puño, se comportaba de forma desafiante y francamente extraña. Los detectives intercambiaron una mirada. Finalmente, se sometió a una prueba de ADN y fue detenido
hasta que se aclararan las circunstancias. Muestra de sangre, frotis. Cuando el oficial de inmigración leyó el informe policial sobre Francisco Montes, le sorprendió la similitud del caso del hostal de Miami con los sucesos en Francia relacionados con lo ocurrido a Caroline Dickinson. Demasiadas coincidencias. Comprendió que el presunto delincuente podría ser puesto en libertad bajo fianza en cualquier momento y volver a desaparecer, evaporarse, comprar un billete a México y adiós. Por eso, intentó contactar inmediatamente con la policía francesa. Encontró el número de la Gendarmería de Bretaña. Desafortunadamente, no hablaba francés, y la mujer al otro lado de la línea no entendía inglés. Pero durante la conversación siguió repitiendo el nombre de Caroline Dickinson, una y otra vez, lentamente, sílaba por sílaba. Finalmente, la operadora le dio un número de teléfono. Lo anotó en un papel y se lo dictó. Así consiguió contactar con un cónsul británico jubilado que había trabajado muchos años como traductor en la gendarmería local. Al principio, el hombre se mostró indignado por la llamada temprana y sin ceremonias de un desconocido, pero rápidamente comprendió que la situación era grave. Su tono de voz cambió. Se volvió concentrado, profesional. El oficial de inmigración le expuso toda la información que tenía, proporcionándole datos de los informes policiales. Números de caso, fechas, nombres. El excónsul también se dio cuenta de la sorprendente similitud entre estos casos de agresión. El mismo patrón, los mismos detalles, las mismas frases. Me equivoqué de habitación. Por fin había una oportunidad real de resolver el caso de Caroline. Pero había un problema enorme: la distancia. En cualquier momento, Francisco podía salir bajo fianza y desaparecer de nuevo, dirigiéndose a cualquier parte del mundo. Un océano los separaba. Ahora actuaban de forma coordinada. El oficial de inmigración se puso en contacto con la policía de Miami. Hizo todo lo posible por convencer a sus colegas estadounidenses de que mantuvieran a Francisco bajo custodia el mayor tiempo posible para realizar las comprobaciones necesarias. Llamaba varias veces al día, les explicaba la importancia. Paralelamente, a través del excónsul mantenían el diálogo con los detectives franceses. Con la diferencia horaria, a veces tenían que llamar de noche. Consiguieron convencerlos definitivamente al proporcionar no solo el nombre, sino también la fecha de nacimiento de Francisco Montes. Coincidía con los datos de las autoridades francesas, día por día. Se descubrió que Francisco, tras deambular por Europa, se había marchado a Estados Unidos y trabajaba allí como camionero. Conducía camiones por las autopistas, miles de millas a la semana. Dormía en la cabina, comía en restaurantes de carretera. Finalmente, tras su arresto en Florida en marzo de 2001, fue identificado como el principal sospechoso en el caso de Caroline Dickinson, ocurrido en Francia 5 años antes. Para entonces, los jóvenes agredidos en Miami habían identificado a Francisco como el hombre que entraba en las habitaciones del albergue. Una rueda de reconocimiento. Todos lo señalaron. Esto permitió retenerlo el tiempo suficiente. Para cotejar el ADN, desde Francia enviaron los resultados de los análisis del material biológico encontrado en Caroline. Un sobre con un sello rojo. Fue el momento de la verdad para los investigadores europeos y los padres. A los pocos días llegaron los resultados. Un fax con cifras.
El papel salió lentamente de la máquina. La coincidencia era casi del 100%, 19 marcadores de 20. La extradición de Francisco Montes de Estados Unidos a Francia tardó 6 meses. Papeles, acuerdos, tribunales. Los abogados intentaron retrasar el proceso. Se necesitaron otros 2 años para conseguir una confesión. El hombre admitió haber maltratado a la niña en Francia, pero afirmó que lo que le ocurrió a Caroline Dickinson fue un accidente. No quería, no lo planeó. El algodón entró accidentalmente demasiado profundo. Además, declaró que sufría enfermedades mentales y por lo tanto no era responsable de sus actos. El intento de eludir el castigo por enajenación mental fracasó tras varios exámenes psiquiátricos. 3 psiquiatras lo examinaron de forma independiente. Los especialistas lo declararon sano y apto para ser juzgado. Tenía diagnósticos, pero no tan graves. Durante todo el proceso judicial, el acusado habló poco, principalmente en español. El intérprete se sentaba a su lado y hablaba por un micrófono. Francisco siempre parecía relajado. Se reclinaba en el respaldo de la silla, bostezaba. No se apreciaba el más mínimo remordimiento. Tuvo que declarar, y Francisco, en un francés chapurreado, contó cómo había ocurrido todo. Un acento fuerte, palabras entre pausas. El fiscal le pidió que repitiera varias veces. Según él, iba de Rennes a Plainfullers y luego planeaba volver a Inglaterra, donde vivía en aquel período. Se perdió. Buscó un lugar donde pasar la noche en el único edificio del pequeño pueblo donde todavía había luz. Era tarde, todo lo demás estaba cerrado. Era el albergue juvenil. Entró por la noche y vio que todos dormían. Silencio, solo la respiración de los durmientes. Empezó a inspeccionar las habitaciones y se fijó en Caroline, que le pareció una presa fácil. Dormía en el suelo, sola, apartada de los demás, vulnerable. Francisco se acercó y cometió su crimen. La niña se despertó e intentó gritar. Accidentalmente le causó un daño irreparable con un trozo de algodón por el que Caroline perdió la vida. Se asustó y huyó. Se subió a la motocicleta y se fue, sin mirar atrás. Durante el juicio, Francisco incluso pidió perdón a los padres de la víctima, diciendo: «Sé que la familia Dickinson nunca me perdonará». Lo pronunció de forma monótona, sin emoción. Leía de un papel que había escrito su abogado. Los padres de la víctima, para entonces ya divorciados, estuvieron presentes en el juicio junto a su hija menor y prestaron declaración. Se sentaron en primera fila. La madre y el padre contaron que su hija era todavía una niña pequeña e inocente que solo quería ver el mundo y visitar otros países. Su sueño comenzaba a hacerse realidad con este viaje. Por primera vez en el extranjero, por primera vez sin sus padres. Los padres dejaron que Caroline fuera al viaje sin dudarlo, considerando que Francia era un país seguro y que su hija estaba bajo la supervisión fiable de los profesores. El grupo debía visitar varios lugares interesantes con excursiones. Nadie imaginaba en qué acabaría el viaje. De lo contrario, no la habrían dejado ir por nada del mundo. No perdonaron al criminal. Lo miraban con odio. La madre lloraba, el padre apretaba los puños. En el juicio se revelaron detalles de la vida del acusado. El psiquiatra forense declaró durante 2 horas.
Sus problemas mentales comenzaron en la adolescencia, con síntomas de TOC. Estaba literalmente obsesionado con la higiene. Abría las puertas y encendía las luces con un pañuelo. Intentaba no tocar nada con las manos. Lavaba todo meticulosamente con agua mineral y jabón varias veces. Tenía las manos siempre rojas de tanto lavarlas. La piel se le agrietaba y sangraba. A los 20 años, Francisco tuvo sus primeros problemas. Al enterarse, unos conocidos lo enviaron a un psiquiatra, que le diagnosticó depresión y esquizofrenia progresiva. Le recetó pastillas. Francisco no las tomó. A mediados de los 70 dejó su España natal y se fue a viajar por Europa. Llevaba una vida de vagabundo, trabajaba ocasionalmente como camarero, portero de hotel o conductor, pero principalmente vivía del dinero que le enviaba su padre, transferencias una vez al mes. Su padre era un hombre adinerado, dueño de un negocio. Un conocido describió que el acusado conocía todos los albergues juveniles de Europa y cazaba chicas. Hacía mapas, marcaba direcciones. Una libreta con direcciones fue una prueba en el caso. Además, le interesaban las chicas muy jóvenes. A las que tenían más de 20 años las consideraba viejas. Este mismo amigo contó que una vez, durante una conversación, Francisco admitió que no veía nada malo en causar un daño irreparable a una persona. Lo dijo con calma, como si hablara del tiempo. Todos nos vamos algún día. Sonaba aterrador. Durante un tiempo, el acusado tuvo una novia a la que maltrataba. Incluso tuvo un hijo con ella, pero finalmente lo dejó debido a los malos tratos. Huyó una noche con su hijo, dejó una nota. Luego, él se embarcó en un nuevo viaje, donde comenzó a agredir y maltratar. Finalmente, el 14 de junio de 2004, tras un juicio de 3 semanas, Francisco Montes, de 54 años, fue declarado culpable por unanimidad de lo sucedido a Caroline y de haberla maltratado. El jurado emitió su veredicto en 4 horas. El criminal fue condenado a cadena perpetua. El juez leyó la sentencia durante 10 minutos. Los padres de la víctima suspiraron aliviados. Sus hombros se relajaron. La madre se cubrió la cara con las manos. Consideraron que 8 años de espera por la justicia y su activismo habían permitido lograr la condena del culpable de lo ocurrido a su hija. Pero las desgracias no terminaron ahí. En cuanto tuvo la oportunidad, el culpable apeló de inmediato. El abogado presentó los documentos en el tribunal. La preparación para un segundo juicio llevó otro año. El caso llegó a los tribunales en junio de 2005. Francisco fue declarado culpable de nuevo, pero la pena se redujo a 30 años con derecho a libertad condicional. 20 años después volvió a apelar. Sin embargo, más tarde retiró la apelación. Sin más, sin explicaciones. El abogado se encogió de hombros. A todos les sorprendía la lista de delitos del acusado. Solo su lectura llevaba unos 10 minutos. El secretario del tribunal leía de forma monótona. En los 20 años previos a su condena a cadena perpetua, cometió 4 agresiones en Alemania y 14 en España. Hubo otro intento en Francia que precedió al caso de Caroline. Evidentemente, la escala real de los crímenes cometidos por este hombre podría ser mucho mayor. Pero en el juicio solo se habló de los casos oficialmente registrados, en los que las víctimas acudieron a la policía. Se desconoce cuántas no lo hicieron. Miedo, vergüenza, desconfianza en la policía.
Curiosamente, las otras víctimas sobrevivieron. Es posible que Caroline fuera su única víctima que no sobrevivió al suceso. Sin embargo, los detectives estadounidenses que estudiaron su caso creen que es responsable de una serie de agresiones en Estados Unidos y Europa. Simplemente no hay pruebas. No se establecieron las conexiones. Tras la condena del culpable, surgieron serias preguntas. ¿Por qué no lo detuvieron durante todo ese tiempo? Podrían haberlo arrestado en España en otoño de 1997, un año después de lo sucedido a Caroline, pero eludió la justicia. El obstáculo para entregar al delincuente a la gendarmería francesa fue la falta de una cooperación bien establecida entre los organismos policiales de los países europeos. Burocracia, fronteras, diferentes idiomas, diferentes sistemas. Los padres de la víctima también señalaron esto. La madre y el padre de la víctima no se quedaron tranquilos tras la condena de Francisco. Siguieron planteando la cuestión de la falta de cooperación entre las autoridades de diferentes países. Escribieron cartas a diputados, a ministros, hablaron en conferencias, los invitaron a Bruselas, a Estrasburgo. Debido a esto, los criminales cruzan las fronteras y quedan impunes. Los padres de la víctima abogaron por la creación de una base de datos internacional de ADN. Siempre hacían referencia a la historia de su hija. Mostraban su fotografía. Este caso se convirtió en un indicador significativo. Demostró que con acuerdos internacionales, incluso en diferentes continentes, se puede detener un mal atroz. Para Francisco, los procesos judiciales en el caso de Caroline no terminaron. En 2015, el culpable fue declarado culpable de maltratar a una joven, suceso que ocurrió un año después del caso de la escolar. Fue extraditado a España para ser juzgado por el maltrato de una joven de 18 años. El hombre engañó a la víctima para que lo dejara entrar en el edificio de apartamentos donde vivía con su familia, diciendo que había perdido las llaves. Luego la agredió, amenazándola con un cuchillo, y la forzó a hacer algo que la ponía en una posición extremadamente vulnerable. Por este delito, fue condenado en España a 1 año de prisión. Después de eso, fue devuelto a la cárcel en Francia para cumplir su cadena perpetua. Una celda de 3 por 2 metros. Una ventana cerca del techo. Un catre, una mesa, una silla. El torrente de apelaciones de Francisco fue disminuyendo gradualmente. Tras cumplir su condena por lo sucedido a Caroline, será extraditado a España, donde deberá cumplir otros 11 años. La posibilidad más cercana de salir en libertad es en 2038. Sin embargo, es poco probable que el culpable llegue a vivir hasta su 88º cumpleaños tras las rejas. La edad, la salud, las condiciones carcelarias, todo está en su contra.